Ahí estábamos escuchando otro trozo de esta canción. Andrés, estás loco, es un colombiano. Gracias a Juan Ramón Gómez, el Juanra, por el dato actualizado. Dice esta canción, quiero que el mundo no se acabe por fuego. Cambiar todo lo malo por lo bueno. No, yo sé que tú quieres como yo quiero. Y sueño viajar sin pasaporte, el mundo entero, que no existan fronteras, solo el cielo. Yo sé que tú sueñas como yo sueño. Quiero que tu vida sea bonita y que nadie nos lo impida, y que nadie nos lo impida. Por eso al mundo yo lo quiero pedir, y ahí sigue el estribillo que le da la principal sonoridad a esta canción. Es una canción muy, muy ilustrativa del pensamiento puro del ser humano. Yo me inscribo en la tesis de que el hombre es bueno por naturaleza. Al hombre y o la mujer, quien los contamina es el entorno. Son las cosas, las necesidades insatisfechas, el afán de lucro, el afán de satisfacer sus intereses. Dígame usted, ¿quién no quisiera vivir en un mundo donde no existan las guerras, donde no existe el fuego, donde nada se destruya? Sin embargo, todas estas expresiones de destrucción del mundo existen porque los intereses lo han marcado. Los intereses del ser humano acaban con la naturaleza, acaban con el ecosistema en toda su extensión, acaban con la convivencia. Entonces yo creo que el ser humano es bueno de naturaleza. Son los intereses los que los contaminan. ¿Quién no quisiera poder viajar por el mundo sin pasaportes, que no existieran fronteras? Ah, pero no, tienen que existir, porque al hombre se le metió en la cabeza de que algunos deben vivir mejor que otros. Bueno, yo creo que las fronteras sí tienen que existir porque es que tienen que haber políticas para que todos podamos vivir en armonía. Imagínate un país que no tenga una economía para tener millones de personas. Entonces, ese es el caso que se da. Por eso es que tienen que haber políticas de migración. Precisamente porque ese es el mundo que los hombres y o las mujeres han construido. Y es el mundo el cual encontramos. Pero el mundo surgió sin fronteras. El mundo surgió para todos. La naturaleza está ahí para todos. Son los hombres quienes hemos establecido divisiones. Pero válido lo que tú dices, obviamente, ya en las sociedades de antaños hasta aquí es una locura pensar en que existiera un mundo sin frontera, como dice la canción. Pero me voy a lo genuino del ser humano, a lo que tú piensas. De hecho, la mente no las tiene las fronteras. No las tiene. No existen. La mente no conoce de cárceles. La mente no conoce de encierro. La mente es libre, el pensamiento es libre, la imaginación es libre. Entonces es algo muy profundo y muy filosófico, pero que no deja de tener una base en la propia existencia humana. Bueno, sí, es muy filosófico y ojalá el ser humano tuviera fuera bueno, como tú lo dices. El humano dice que es bueno por naturaleza, otros dicen que es malo por naturaleza, pero hay un caso. Cuando digo perdón, perdóname Yerlin, antes de irnos para allá y discúlpame por favor, cuando decimos que es bueno por naturaleza, es que nace bueno, nadie nace bueno ni malo. Lo que Bueno, hay pasa, dos teorías. Uno ajá, es que nace bueno y se corrompe, y otra es que nace que nace malo. corrompido. Sí. Bueno, hay que ver. Antes quisiera, Yerlin, otra estrofa de la canción. Creo que no existen colores ni argumentos para no aceptarnos ni entendernos. Esa te gusta, ¿verdad? Yo sé que tú lo crees como yo lo creo. Y siento mi corazón me late de contento, y unir mi gente hace sentimiento. Yo sé que tú lo sientes como yo lo siento. Quiero que tu vida sea bonita y que nadie nos lo impida. Y que nadie nos impida. Por eso nunca pararé de pedirlo. Quiero que ese día sea el día en que consiga lo que pida. Quiero que esta noche sea la noche en que tu pena ya no vuelva a existir. Quiero que tu vida sea bonita y que nadie nos impida y que nadie nos lo impida.
pida. Mientras tanto, lo que no nos pueden impedir es soñar. Lo que nadie nos puede impedir es pensar, idealizar. Piense y luego exista. Vamos adelante, ahora sí. Bueno, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, pero además de eso hay que mencionar un caso que ha consternado a la República Dominicana y es el caso de Esmeralda Riches. Bueno, la adolescente, ya muchos sabemos que fue la adolescente que murió desangrada después de un viaje con su profesor de matemáticas, el primo de este y unas cuantas amigas. Creo que fueron 3. 3 para ser específico. El informe forense, o sea, ya este caso dio otro giro. El informe médico forense reveló que Esmeralda, de 16 años, fue sometida a una actividad sexual violenta, lo cual desencadenó en un shock hipovolémico. O sea, que perdió toda la sangre, sus órganos vitales se quedaron sin sangre y dejaron de funcionar. Así es. Provocado, perdóname, Yerlin. Así mismo como tú señalas, cuando hablamos del shock hipovolémico, se origina un sangrado profuso por cualquier circunstancia. En estas, las que tú vas a señalar más adelante y las que conocemos una gran parte. Sin embargo, pese a ese sangrado profuso, el corazón no logra suplirlo con su bombeo. En términos llanos, es más la sangre que se está botando por la hemorragia que la capacidad del corazón para mantener, para bombearla. Y eso hace que órganos vitales, como tú has señalado, se vean impedidos de que la sangre llegue hasta allí y terminen colapsando. Así es. Bueno, ya había mencionado que fue por una actividad sexual violenta. Ahora bien, lo primero que se decía era que estaba embarazada, de que su profesor, que era el supuesto padre, le había proporcionado 5 pastillas para abortar. Incluso hay un video, creo que salió hace unas cuantas horas, de una tía, la cual sí dice que ella estaba embarazada y que él le dio las 5 pastillas con un vaso de cerveza. Entonces, con esta versión que reveló el médico forense, dicen que no estaba embarazada. O sea, que la versión de las pastillas abortivas queda descartada. El Ministerio Público solicitó 1 año de prisión preventiva contra John Martínez y presentación periódica e impedimento de salida del país para su primo, quien se le acusa de cómplice, ya que supuestamente escondió los pantalones que tenían sangre del profesor. No, y andaba en el grupo. También. Entonces, la audiencia de conocimiento de medida de coerción contra el profesor fue aplazada para este lunes. Bueno, este caso, para mí en particular, me ha dejado bastante consternada y da vergüenza cómo ciertos comentaristas se han dado la tarea de culpar y desprestigiar a la víctima en esta situación. O sea, un adolescente apenas de 16 años, donde un adulto de 35, quien además de tener la edad suficiente para saber que lo que él estaba haciendo estaba mal, como bien dices, era su profesor, es decir, que él ejercía autoridad, tenía poder sobre ella. Y ella estaba en una edad que es bastante manipulable. O sea, ya tenemos que dejarnos de hacer comentarios retrógradas y machistas. Muchísimas personas en las redes sociales, porque esta niña era modelo, era como una influencer en su pueblo, decían que por las fotos que ella subía, ya ella era la mala. Ay, Dios. Por favor, ella fue la víctima de esta situación. Indudablemente, así como tú señalas, este caso ha dado otro giro. La primera versión que supimos en medios de comunicación fue lo que tú señalabas del supuesto embarazo y las supuestas píldoras abortivas. Sin embargo, ahora, y a modo de crónica incluso, algunos medios la recorren, las horas previas a la muerte de Esmeralda. Ella fue recogida en su casa para ir a un viaje a la playa en un carro donde andaba John Kelly, su profesor de matemática, el nombrado primo, también mayor de edad, y 3 jovencitas más menores de edad. Con el caso de Esmeralda eran 4. Salieron a la playa a eso de las 7 y tanto de la noche. Allí señala la nota periodística basada en el expediente mediante el cual se le está solicitando medida de coerción a John Kelly, basado en ese expediente, que bueno, una vez llegada a la playa,
Tanto el primo como las otras menores se desmontaron del carro, dejando en solitario a John con su víctima. Fue el momento preciso cuando él aprovechó para violarla sexualmente de manera violenta. Una violación sexual que le provocó este sangrado profuso y permanente que al final terminó haciéndole perder la vida. Aquí hay algunas hipótesis que tienen que ser aclaradas en algún momento, o algunos pensamientos, o algunas variables, qué sé yo. Por ejemplo, una penetración, una violación, una penetración forzosa, por difícil que sea, aunque incluya el desgarro del himen, es difícil que provoque un sangrado a ese nivel profuso donde ella se desangre literalmente, porque eso fue lo que pasó. Al menos que la víctima pudiera haber tenido alguna condición de salud, eso uno lo desconoce y tendrá el informe que arrojarlo. O al menos que la penetración no haya sido única y exclusivamente pene-vagina. Ustedes saben a lo que me estoy refiriendo. Eso por un lado. Segundo, hay varios rastros que se le siguió al caso. Cuando ellos venían de la playa, se pararon en una farmacia a comprar medicamentos. De hecho, algunos medicamentos fueron encontrados en la casa de John Kelly a la hora de que la autoridad hicieron un allanamiento. Aquí hay muchas cosas que explicar. Yo le creo fielmente al informe del INASIF, porque es el informe científico, aunque la familia de la víctima lo contradice. Por ejemplo, el informe del INASIF dice que no hubo embarazo, como tú señalas, Yerlin, que no hay embarazo. Tampoco lo dice si lo hubo previamente, porque todo eso se puede arrojar perfectamente. También el informe del INASIF revela que además de la violación sexual, bueno, la víctima presenta algunos golpes. Bueno, eso puede explicar el tema del agudizamiento de la hemorragia. Eso lo pudiera explicar. Pero la familia dice que hay varias cosas en las cuales, según ellos, el informe del INASIF está mintiendo o está omitiendo algunas cosas. Repito, yo le creo al informe del INASIF, en lo científico, e indudablemente por ahí va a girar el tema jurídico que tendrá que enfrentar John Kelly. Por lo pronto, como tú señalabas, el Ministerio Público le está pidiendo 1 año de medida de coerción y fue reenviado para el lunes. Creo que ese año no se lo despinta a nadie. Y así a prima fase lo está acusando de violación y de asociación de malhechores. Tendría que ver si lo está acusando también de homicidio involuntario, pero hasta este momento lo está acusando de violación y asociación de malhechores. Sí, porque es que lamentablemente ella era una menor y es que una persona, Hansel, de 35 años, no era ni siquiera de 20, no era un jovencito, era 35 años. No, indudablemente. Y su profesor. Y también puede pasar de que los medicamentos que ella haya tomado contribuyan al sangrado. Es probable también, eso es probable. Bueno, dentro de los medicamentos que le encontraron a John Kelly en su casa a la hora del allanamiento, están algunos para tratar el tema del dolor menstrual y premenstrual. Hay muchas situaciones difíciles ahí que ya tendrá el Ministerio Público que aclarar y propiamente la justicia ejercer su papel. Por lo pronto, a nosotros nos queda lamentarlo como lo hemos hecho, llorar la pérdida porque es algo que a uno lo pone en shock, sobre todo cuando uno es hijo, cuando uno es tío. Pero, o sin embargo, también nos deja la lectura. Primero, hay que investigar en nuestras escuelas cuántos casos similares están pasando. Empezando por ver si hay más muchachitas en ese liceo que fueron víctimas de esta bestia o de otras bestias. Que algo muy común en todas las Claro, por instituciones eso te lo digo. educativas. Sobre todo en los campos. Eso es muy común
tiene que haber una investigación por ahí, este caso tiene que servirnos para eso. Y otra cosa también, aunque yo no quisiera cargar el dado, no me gusta revictimizar, pero también este caso tiene que servirnos para dar una mirada a las familias, para dar una mirada social, para dar una mirada a ver cuál es la relación con nuestros hijos. Aunque en esas zonas apartadas, zonas rurales, por lo regular, uno no pudiera reclamarle tener ciertos conocimientos de situaciones que pudieran pasar, pero son tus hijos. O sea, el padre narra una situación ahí que la niña llegó desangrando, se le permitieron trancarse en su cuarto, no la llevaron al médico, ahí hay muchas debilidades, una menor de edad saliendo de noche para la playa con un profesor, con otras menores, hay muchas cosas que después, conforme pase el tiempo y las aguas vayan bajando y las heridas vayan sanando, entonces uno puede hablarlo más ampliamente, porque primero hay que respetar el dolor de esa familia. Sí, y las personas están dando su opinión, pero usted no sabe realmente cómo se dieron las cosas. Uno, no saben qué cuento dijo esa adolescente a su mamá para engatusarla, qué mentira le dijo para poder salir. Dos, también uno a veces o los padres confían en ciertas personas. Yo tuve un tutor cuando estaba en el bachillerato que era mi profesor y muy bueno, y le agradezco bastante a él. Incluso yo estudiaba muy lejos de mi casa. Ajá. Y yo salía de mi casa y él me llevaba en su vehículo, y fue un tutor y una especie de padrino para mí, y era mi profesor, pero también él conocía a mis padres. Sí. Entonces, tampoco podemos venir a decir que la familia no debió, no sabemos la situación. Y otra cosa, tú señalabas la educación en el hogar, la responsabilidad de los padres, pero también hay otra responsabilidad en la escuela. Una materia que aquí no se da, que es educación emocional, donde tú aprendes a valorarte como persona, donde tú aprendes a poner límites, a decir que no. Lamentablemente, a esto no se da en las escuelas y tú vienes a aprenderlo después que eres mayor y después que tienes muchísimas situaciones que te das cuenta o que vas a un psicólogo y te enseñan eso que es básico en la vida y que debió de enseñártelo la escuela y tu hogar. Eso es así. Juan Ramón Gómez, el Juanra. Yo creo que aquí la preocupación no debería ser solamente el hecho de que si el padre le dio permiso o no. Lo que a mí me preocupa aquí es lo que pasó luego de que ella llegara a casa. También. Porque aquí Janet Camilo dio una explicación de cómo es la confianza que ella tiene con su niña. Explicando que su niña ya le decía desde muy pequeña, mira, la vida es así y así, así y asá. Y cuando ella puede pasar esto, puede pasar lo otro. Y hoy Janet narra cómo su niña le cuenta si ella está enamorada de alguien, si se incomoda con alguien, si se incomoda con tal persona. Y yo traigo esto también a colación, que recuerdo que cuando yo tenía 10 años de edad, mi papá se sentó conmigo y me dijo, mira, tú puedes tener todos los amigos del mundo, pero trata siempre de que tu mejor amigo sea yo. Y hasta el sol de hoy mi mejor amigo es mi papá. La confianza que tenemos que tener con los padres debe ser tan íntima, que si pasa cualquier situación, pues esto ayude a que ellos nos puedan ayudar a nosotros. Yo con esto no quiero decir quién es culpable o no, pero se notó una falla al momento de que ella llegó asustada evidentemente a la casa y no le dio la confianza de conversar a sus padres no tuvo la confianza de contarle a la mamá o al papá, quien estuviera en la casa, lo que pasó. Lo que quiere decir, y llama a uno a reflexión, principalmente a los padres. Olvídese de que la generación es muy diferente. Olvídese de que los gustos, las tendencias sean muy diferentes y quizás la relación de padre e hijo no es la misma de años atrás. Trate de construir una relación íntima con su hijo. Hay métodos y hay formas. Mi papá, por ejemplo, no hay nadie en esta vida que ponga a mi papá a escuchar una canción de música urbana, por ejemplo. Y yo la he escuchado. Claro. Mi papá no hay quien, por ejemplo,
Mi papá, yo le digo, papi, compré unos micrófonos en tanto. Y él me dijo, mira, yo no doy ni 500 pesos por unos micrófonos. O sea, son gustos muy diferentes. Pero, Claro. pero mi papá ha encontrado formas. Él me dice, por ejemplo, vamos a sentarnos a la orilla del mar y vamos a comenzar a conversar. Ay, qué lindo. Y ahí conversamos de una forma, o sea, duramos la tarde entera, por ejemplo, hablando de cosas de él y de cosas mías. Y esa amistad, esa relación que yo tengo con mi papá me ha salvado incluso de muchos problemas. Porque todo aquel, y lo cito a él en este momento, todo aquel joven que tiene la virtud y que tiene la dicha de tener una persona de experiencia a su lado y que el joven le escucha, le puede sacar mucho provecho. Total y absolutamente de acuerdo contigo. Eso es así. Vamos al contacto con publicidad. Al regreso, Gaby, venimos con otros contenidos del programa Tomando el Rumbo. Ya volvemos.